¡Ya me voy! Ah, perdón, buenas tardes. Perdón que los salude aquí en la puerta, pero hoy, para cambiar de aires, nos vamos a ir a Nueva York. Permítanme. Ah, perdón. Con eso del COVID, el viaje va a tener que ser virtual. Así que vámonos de regreso a la oficina. Disculpen, otro día será. Antes que nada, debo aclarar que no iremos a Nueva York solo porque otoño es quizá la mejor época para ir a esa ciudad tan interesante, ni porque nos agrade mucho la idea de perdernos por ahí en algún barrio a comer algo en uno de los múltiples restaurantes étnicos. Y eso, que el dim sum a mediodía en el Nonghua de Dodger Street en Chinatown casi vale la pena el viaje. Nada de eso. Hoy día iremos a Nueva York por motivos estrictamente profesionales. Así es. Iremos para conocer de cerca los orígenes de algunos instrumentos de política pública que se han usado o se pueden usar para inducir cambios en los comportamientos de jugadores clave en el juego de acceder a vivienda y suelo en la ciudad que habitamos. Nos interesa Nueva York porque es un lugar donde los jugadores juegan muy rudo, con tal de satisfacer sus intereses, y porque es quizá la ciudad del continente americano en donde resulta más costoso acceder a una buena vivienda. Y sin embargo, como diría Galileo Galilei, la ciudad se mueve. Iremos a Nueva York porque queremos resolver los siguientes misterios. 1. ¿Por qué King Kong subió al edificio Empire State? 2. ¿Cómo fue que Jacqueline Kennedy salvó una estación de tren en esa ciudad? 3. Ya que estamos en eso, ¿por qué Don Dido estaría dispuesto a comprar aire para hacer una torre en un barrio de usos mixtos que se ha puesto de moda? 4. También trataremos de descifrar quién demonios inventó las luchas de patio trasero, o el nimbismo, como le llaman en la literatura anglosajona. Y antes de regresar de Nueva York, trataremos de preguntarnos, ¿será que los regidores pueden obligarte a que compartas tu penthouse de lujo con los pobres? ¿Deberías aceptar sus propuestas? Y finalmente, ya en el aeropuerto de regreso, concluiremos con una pequeña comparación entre lo agradable de ir a Nueva York en otoño y lo quizá poco productivo que pueda resultar importar las lecciones aprendidas en aquella ciudad. No obstante, trataremos de sacarle provecho profesional a nuestro viaje. Nuestra primera parada en la ciudad es el edificio Empire State. Al observarlo desde la Quinta Avenida, vamos a preguntarnos, ¿por qué King Kong subió al Empire State? Si no has visto la película, espero que esto no te arruine la experiencia, pero tanto en la versión original de 1933 como en la versión de 2005, el ascenso de King Kong al edificio Empire State es una de las secuencias más famosas. ¿Pero por qué lo hizo? En este diálogo sobre acceso a suelo y vivienda daremos la explicación más inesperada posible. No era el romanticismo puro como lo sugiere la película, sino que ese edificio tiene escalones muy bien definidos en su estructura que son el resultado de aplicar una zonificación de uso de suelo aprobada en Nueva York en el año de 1916. Aquí no hay tiempo, pero si quieres saber más detalles sobre este edificio, consulta el libro verde o simplemente escribe en tu buscador favorito Historia del Empire State. La zonificación aprobada en Nueva York en 1916 obligó a los constructores que quisieran hacer torres muy altas a retraer del nivel de la calle los pisos superiores en secuencias sucesivas que permitieran dejar pasar la luz y el viento hacia las abigarradas calles neoyorquinas. El Empire State Building es sin duda la edificación más famosa que resultó de dicha zonificación y por eso sigue siendo
uno de los íconos arquitectónicos de Nueva York, cuya fama sigue atrayendo las miradas de cineastas, fotógrafos y turistas. A nosotros nos importa destacar que cuando dicha zonificación fue aprobada, tenía la intención de lograr 3 objetivos simultáneamente. Permitir el crecimiento vertical que la ciudad necesitaba para coronarse como símbolo y centro de control del capitalismo estadounidense. 2. Mantener la Quinta Avenida de la ciudad como la meca del comercio de lujo, cuya posición, de alguna manera y con altibajos, mantiene hasta nuestros días. 3. Evitar que los empleos manufactureros que estaban expandiéndose hacia esa zona a principios del siglo XX llegaran a las zonas residenciales de la parte alta de la ciudad. Y diremos al respecto que los objetivos se lograron plenamente, pero el éxito de la legislación simplemente volvió más atractiva esta zona de la ciudad, por lo que su patrimonio arquitectónico acumulado empezó a enfrentar la demolición de edificios para construir nuevos rascacielos. Para entender lo que significa el tema de la protección del patrimonio en una ciudad que experimenta un alto crecimiento, vayamos a nuestra siguiente parada en nuestro recorrido por la ciudad para encontrar respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo fue que Jacqueline Kennedy o Jackie Onassis, según sea el marido al que hagamos referencia, ayudó a salvar una estación de tren en la ciudad de Nueva York? Si nos movemos unas cuantas cuadras hacia la parte alta, llegaremos a la esquina de Avenida Park o Park Avenue y la calle 42. Park Avenue, como saben ustedes, está de moda hoy día que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en campaña en contra de Trump y siempre está comparando su pueblo de origen en Pensilvania con los ricos de Park Avenue, o en este caso de Trump, de Quinta Avenida. Bueno, el hecho es que en el cruce de Park Avenue y calle 42 se encuentra lo que es ahora la estación de trenes más famosa de la ciudad y quizá una de las más famosas del mundo. La sede visible a nivel de calle es un edificio de corte neoclásico que fue construido a principios del siglo XX y que sirve, y al igual que el Empire State, como set para muchas películas, dado que tiene una arquitectura muy interesante. Nos referimos, por supuesto, a Grand Central, una gran estación de trenes cuya estructura y pequeña altura relativa contrasta con el enjambre de torres que la rodea y que sigue creciendo. Ese edificio está rodeado de un paisaje urbano lleno de rascacielos, pues está localizado en la zona que se conoce como Midtown, que es una de las zonas de mayor crecimiento en Manhattan. De hecho, apenas el 15 de septiembre pasado, es decir, en 2020, se inauguró, saliendo de Grand Central, uno de los edificios más nuevos, que tiene 427 metros y 67 pisos, y está construido ahí, cruzando la calle, sobre la calle 42. El edificio se llama One Vanderbilt, para hacer honor a la familia Vanderbilt, que por cierto fueron también los constructores de Grand Central. La pregunta entonces es cómo es que Grand Central no sucumbió a la ola demoledora que ha caracterizado a Manhattan en los últimos 6 décadas por lo menos. La respuesta es gracias a una mezcla de ingenio, a una larga batalla legal y mucha influencia política. A nosotros, desde luego, lo que nos interesa es la larga batalla legal porque tiene implicaciones de planificación de uso de suelo y vivienda. La historia puede narrarse como si fuera una obra de teatro, que por cierto también está cuadrada adelante en la calle 42. Así que va. Escena 1. El dueño del edificio considerado de valor patrimonial toma la decisión de demolerlo, o quizá de venderlo para que otro lo demuela con la intención de reemplazarlo con una torre que le genere las ganancias que, según su perspectiva, el desarrollo de esa zona le podría generar. Escena 2.
Los residentes de la ciudad y algunos funcionarios concluyen que tal decisión es un atentado a la identidad y al patrimonio de la ciudad y deciden montar una campaña en su contra. Escena 3. El gobierno local decide obligar al propietario a obtener beneficios de mantener el edificio mediante un sistema conocido transferencia de derechos de desarrollo. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Escena 4. El propietario decide demostrar a la ciudad que él tiene derecho a su plusvalía. Para eso, demanda a la ciudad y lleva su caso, si es necesario, como en este caso ocurrió, hasta la Suprema Corte del país. Escena 5. Los amigos del edificio se hacen del apoyo de una persona muy importante e influyente, como fue Jacqueline Kennedy, que fue la viuda, como ustedes saben, del que fuera presidente John F. Kennedy, en cuyo nombre está nombrado el aeropuerto internacional más famoso de la ciudad, y cuya influencia, después de casi más de 50 años de haber sido asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, sigue presente no solo en la ciudad, sino en Estados Unidos. Escena 6. La Suprema Corte decide que el gobierno local no está privando de derechos al propietario del edificio porque el sistema de transferencia de derechos de desarrollo le permite obtener o capturar para fines privados la plusvalía que él cree tiene derecho. El resultado de todo esto es el edificio que se mantiene ahí, mismo que siguen disfrutando los millones de personas que pasan por ahí todos los días y otros tantos millones de turistas que visitan la ciudad y consideran que parar en Grand Central es una visita obligada. Interesante, ¿no es así? Pero esa historia nos deja con un montón de preguntas sobre qué son exactamente el sistema de transferencia de derechos de desarrollo y cómo se instrumenta. ¿Podemos hacer algo similar en nuestras ciudades? Y más que nada, nos dejan con la pregunta, en este caso, de corte operativo: ¿por qué Don Dido estaría dispuesta a comprar aire para hacer una torre en un distrito urbano que está de moda en la ciudad? No podemos responder lo anterior sin explicar mejor esta idea de la transferencia de derechos de desarrollo. Simplemente diremos, es un instrumento que le permite al gobierno local y a la sociedad conciliar el interés por acomodar el crecimiento urbano hacia arriba y acumular riqueza como ciudad. Al mismo tiempo, le permite proteger espacios abiertos o edificaciones, o bien sitios de valor patrimonial. En teoría, el sistema tiene un funcionamiento relativamente simple, como le explica William Alonso aquí a Don Dido. Paso número 1. El gobierno crea un mercado de derechos de desarrollo identificando zonas emisoras y zonas receptoras de desarrollo. Paso número 2. El gobierno decide alturas posibles en las zonas anteriores, suponiendo que registrarán un crecimiento vertical dadas las tendencias del mercado. A las zonas emisoras les concede derechos de desarrollo, pero les autoriza pocos o ningún cambio a lo que tienen. Por lo tanto, los propietarios se quedan con derechos que no pueden usar y deben vender. A las zonas receptoras les concede derechos por debajo de lo que el mercado demanda en dichas zonas, por lo que se quedan sin la posibilidad de atender dicha demanda, a menos que compren los derechos de desarrollo en otro lado, es decir, en una zona emisora de derechos. Un banco de derechos, que la verdad pocas ciudades han podido echar a funcionar con eficiencia, se encarga de llevar a cabo el seguimiento de estos intercambios. Los derechos otorgados o las transacciones son registradas en los catastros y en los registros públicos de la propiedad. De esa manera, si se logra que el mercado funcione como se espera, todos salen ganando. Los propietarios de bienes patrimoniales ganan sin deshacerse de los edificios que tienen un valor intangible para la ciudad. Los desarrolladores pueden construir edificios más altos y la ciudad funciona sin perder su patrimonio. Nuestro viejo conocido Don Dido opera en una ciudad en donde encuentra un distrito de moda. Es posible que esté dispuesta a comprar aire sobre un predio ubicado en una buena zona,
de dicho distrito. Su intención es construir un edificio de departamentos y pagar por ese aire, es decir, por los derechos de desarrollo, que corresponde actualmente a una edificación que puede ser un edificio histórico, un edificio público, incluso un hotel que tenga una edificación con cierto valor patrimonial. Visto de esta manera, el juego de crear vivienda en la ciudad parece un cuento de hadas. No es así. Dicho cuento podría decir así: el desarrollador construyó y un castillo inmobiliario levantó. El castillo tenía 8 torres de 15 pisos con departamentos para personas de ingresos medios y bajos, y el problema de falta de vivienda de ese nivel se resolvió. Y todos vivieron felices para siempre. Pero lamentablemente no fue así como ocurrió. Todo lo anterior suena bien, si no fuera porque alguien inventó el nimbismo, es decir, las luchas de vecinos en contra de proyectos en su patio trasero, es decir, la zona de la ciudad que ellos consideran que sería una desgracia que cambie, dado su estilo de vida. Así que, sin ser fanático de los cuentos de hadas, no queda otra cosa que preguntarse: ¿quién demonios inventó las luchas de patio trasero, o nimbismo, como le llaman en el mundo anglosajón, a los conflictos en contra de proyectos en el vecindario? Bueno, dado que ya andamos en Nueva York, podemos sugerir que el sospechoso más claro es sin duda el abogado Edward Bassett. Este abogado fue el asesor de los propietarios neoyorquinos que impulsaron la zonificación en 1916. Al empezar a tener ellos conflictos derivados de sus diferencias en torno al futuro que veían para la ciudad, encontraron que era necesario que el gobierno tomara medidas para garantizar cierto uso de suelo en distintas zonas de la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, inventó el concepto de razonamiento integral. Dicho concepto permitió sostener en los juzgados las especificaciones de la zonificación de 1916, que definía usos de suelo en una forma muy similar a la que se hace todavía en las ciudades mexicanas y muchas partes del mundo también. Después se descubrió que los grandes capitales inmobiliarios eran los mejor preparados para sacarle jugo a este razonamiento. El razonamiento integral les permitió cabildear usos de suelo a su gusto e impedir el desarrollo de usos que hicieran más competitivo el desarrollo inmobiliario de una ciudad y que le dieran mayor movilidad a la población dentro de la ciudad. Con ese razonamiento se logró proteger el carácter comercial de lujo de la Quinta Avenida en Nueva York, pero la dinámica urbana, como suele suceder, es mucho más compleja. Y verán lo que sucedió. Con el razonamiento integral en mano, los grandes constructores de vivienda dieron rienda suelta al segregacionismo y empezaron a segmentar el mercado por nivel de ingreso. Lo que en muchos casos, particularmente en la sociedad de Estados Unidos, significa también segmentar por etnicidad. De esta manera, las familias de más altos ingresos pudieron no solo refugiarse juntas en ciertas partes de las ciudades, sino oponerse a cualquier proyecto de vivienda o de cualquier otro tipo que ellos sentían afectaba su calidad de vida o amenazaba la inversión que habían realizado. De esta manera, el razonamiento introducido por Bassett se convirtió en un principio de segregación. Desde esta perspectiva, los conflictos surgen por una mezcla de las siguientes razones. Las ciudades alcanzan una masa crítica de riqueza urbana que logra formar grupos sociales que consideran pueden separarse física y simbólicamente del resto de los residentes y vivir con privilegios exclusivos. Los promotores, consumidores y gobiernos locales terminan de esta manera
coproduciendo el discurso de exclusividad y la segregación, y toman decisiones que fortalecen dichas tendencias de segregación. Una vez descubierto el poder del limbismo, ejercido por los grupos con mayor poder adquisitivo e influencia política por la vía de la emulación o imitación, los grupos de clase media e incluso los grupos de bajos ingresos empiezan a practicar, en la medida de sus posibilidades, estas estrategias segregacionistas y a rechazar todo tipo de proyectos que se consideren una externalidad negativa. Y la pregunta es, si todo el mundo rechaza proyectos considerados negativos, ¿en dónde van a terminar localizados estos proyectos? Eso, claro, dio lugar a una discusión mayor que no vamos a tener acá, que tiene que ver con la idea de la justicia ambiental y la justicia urbana, y que básicamente se refleja en que al final del día son las personas más pobres y más desprotegidas las que terminan aceptando dichos proyectos. De esta manera, sin necesidad de haber ido a Nueva York, de la mano del limbismo, los habitantes de la ciudad, los planificadores y los inversionistas de prácticamente todas las ciudades del mundo terminan por acabar con el cuento de todos vivieron felices para siempre y optan por instaurar en su ciudad un sistema cuyas consecuencias todavía no terminamos de ver, que podemos llamar y vivieron conflictuados para siempre. Esto nos lleva a tres preguntas. ¿Puede el mercado resolver este problema? ¿Pueden los propios habitantes de la ciudad negociar sus diferencias? ¿Debe el gobierno meter su mano en este tema y desarrollar políticas para mitigar las diferencias sociales en la ciudad? Y si esto es así, ¿qué instrumentos puede usar? Pero sobre todo nos lleva a una pregunta que es casi personal. ¿Pueden los regidores obligarte a compartir tu penthouse con los pobres? ¿Deberías aceptar esas propuestas? Nunca creí que diría esto, pero aquí es donde los contadores, los abogados y los administradores tienen mucho que hacer por la ciudad. Primero, debemos aclarar lo siguiente. No estamos naturalmente hablando de que te obliguen a compartir físicamente el espacio, sino que compartas con otros habitantes de la ciudad menos favorecidos el beneficio que se tiene de poder disfrutar una buena localización. La respuesta es que no solamente puede, sino que el gobierno debería hacer algo al respecto si es que quiere producir en el largo plazo una ciudad más habitable, más justa, más equitativa. Para lograr lo anterior, el gobierno local tiene básicamente dos importantes instrumentos. El primero de ellos se llama el impuesto predial. El segundo es el cobro de cuotas de recuperación de plusvalías. El problema es que los gobiernos locales tienen una fuerte tendencia a no querer usar ninguno de estos instrumentos. Tienen muchas razones. En primer lugar, es técnicamente complicado cobrar impuestos prediales, pues para ello hay que tener la mayor cantidad de tierras y fincas escrituradas, un sistema de monitoreo de precios de mercado que permita la actualización del valor de las propiedades, una oficina de catastro con capacidad técnica y humana y la posibilidad real de cobrar el impuesto. La voluntad política de hacerlo sin distinciones. En segundo lugar, es complicado políticamente cobrar el impuesto predial, debido a varias razones, pero principalmente porque quienes tienen más inmuebles suelen ser quienes gobiernan la ciudad o quienes más influyen en la determinación de los candidatos ganadores en las elecciones locales. También está el hecho de que los funcionarios del gobierno local temen enemistarse o ganar enemigos con quienes deberían vivir una vez que termine su periodo de gobierno. Y finalmente se considera que es políticamente menos costoso
cabildear recursos con el gobierno del estado o con el gobierno federal. El segundo instrumento es el sistema de cobro de cuotas de plusvalía, pero ese instrumento es todavía más complicado y se presta para hacer arreglos medio impresentables en sociedad. Es necesario estimar, para poderlo echar a andar, cuánto cambia el valor de los predios debido a lo que la ciudad les aporta, sea como resultado de la dinámica general del cambio o de obras específicas realizadas en las inmediaciones donde se encuentra un predio o una finca. Los propietarios suelen subestimar las ganancias que obtendrán con proyectos inmobiliarios que construyen en las zonas de mayor plusvalía. El gobierno local tiene incentivos de dar facilidades a la inversión porque eso habla bien de su actitud promotora del crecimiento. Por otro lado, resulta complicado explicarle a la ciudadanía cómo se traducen los recursos obtenidos por esa vía en el mejoramiento de su calidad de vida. A veces, los funcionarios optan por medidas tímidas de captura de plusvalía y acciones igualmente ambiguas de beneficios a partir de tal política. Al final del día, el resultado suele ser poco deseable. No se forja una alianza a favor de usar este tipo de instrumentos como señales de mercado y como mecanismo para lograr importantes objetivos de planificación urbana. Finalmente, también se abren espacios para intercambiar favores entre regidores e inversionistas. Si sabemos de lo que estamos hablando. Dicho lo anterior, mientras esperamos nuestro vuelo de bajo costo en el aeropuerto JFK, conviene preguntar: ¿puede un agradable viaje a Nueva York en otoño inspirar el desarrollo de instrumentos para regular las formas de acceso a suelo y vivienda en tu ciudad? Veamos la siguiente tabla. Respecto al objetivo entender los beneficios generales de la zonificación, destacas el mejor entendimiento que tienes de Manhattan y los otros distritos de la ciudad, observas sus paisajes y disfrutas de sus identidades. En el aprendizaje real, entiendes que es imposible pensar una política de zonificación sin soluciones de transporte adecuadas. Valoras el problema de las violaciones a la zonificación y observas la gran influencia que sigue manteniendo el capital inmobiliario. Respecto a aprender sobre beneficios de operar un mercado de derechos de desarrollo, logras acercarte a la oferta gastronómica de Grand Central, pero en el aprendizaje real valoras in situ los beneficios de proteger el patrimonio, observas los patrones de edificación en la ciudad, tal vez no entiendes muy bien el complejo sistema institucional de intereses que dieron forma al mercado de derechos de desarrollo, pero ves sus beneficios. Finalmente, respecto al objetivo de evaluar si los mecanismos de captura de plusvalía e impuesto predial ayudan a repartir la riqueza en la ciudad, eso sí no queda muy claro. Ves cómo la zona de Midtown y el barrio alto oeste de Manhattan siguen llenándose de megaproyectos, te das cuenta de que las rentas en la ciudad son descomunales y ves que otros barrios como Brooklyn y Queens están ganando crecimiento debido a lo imposible que sigue siendo invertir en Manhattan. Finalmente, ves que se invierte mucho en equipamientos, observas que se tienen reglas para impulsar la construcción de vivienda, pero te das cuenta que todavía no es claro que las personas de menores ingresos puedan encontrar viviendas a buen precio. Así que al regresar del viaje de Nueva York, no puede uno dejar de preguntarse entonces cómo hace esa ciudad para mantener su dinamismo. La respuesta que estudios recientes han dado a eso es que las lecciones de Nueva York tampoco funcionan en Nueva York. La zonificación no explica su transformación, la regulación de alturas no ha detenido su crecimiento y ahí está, para demostrarlo, el nuevo proyecto de Hudson Yards. Al final del día, lo que parece haber ocurrido es que, con algunas diferencias en el tiempo, los jugadores del juego del acceso a suelo y vivienda en esta ciudad han mantenido complicadas negociaciones que han dado como resultado el paisaje urbano que tantas películas, videos y fotos familiares ha inspirado. Tal vez sería bueno regresar en primavera para seguir estudiando el caso. Por lo pronto, nos vemos en otra sesión en la que iremos a revisar las políticas de ordenamiento al estilo francés.